24 tarde. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a la revisión de noticias en 24 tarde. Comenzando esta semana con 21 grados en la capital, pronosticados 24 para esta jornada y una semana que se mantiene con máximas en torno a los 25, 24, 26 grados. Vamos a revisar cuáles han sido las imágenes que han marcado esta jornada de día lunes 24 de abril. 4 establecimientos educacionales de Pedro Aguirre Cerda suspendieron sus actividades hoy por el funeral de un delincuente que murió en Italia y cuyo cuerpo llegó al país el pasado viernes. Y en el sur del país comenzó un nuevo juicio oral contra Martín Pradenas, acusado, recordemos, por 7 delitos de connotación sexual. En el primer juicio, que posteriormente fue anulado, fue condenado a 20 años de cárcel efectiva. Y en materia internacional, las imágenes llegan desde el norte de África, intensifican los esfuerzos para evacuar diplomáticos y ciudadanos extranjeros de Sudán cuando se cumplen 10 días desde el inicio de los enfrentamientos en esa nación. Aquí comienza 24 tarde. Comenzamos con lo que reseñamos al inicio. 4 establecimientos educacionales de Pedro Aguirre Cerda suspendieron sus actividades hoy por un narcofuneral de un delincuente que murió en Italia y cuyo cuerpo llegó al país el pasado día viernes. Fabián Collado con esta y otras informaciones policiales de la jornada. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Bajo un alto resguardo policial concluyó ya el funeral calificado de alto riesgo de Moisés Gallardo, alias El Mota, quien falleció luego de caer de un 5º piso en Italia a inicios de abril. Es ahí cuando ya generó polémica, molestia por los vecinos de la población Lovalle Sur, la gran cantidad de fuegos artificiales que fueron lanzados en ese sector de calle Arturo Alessandri, al igual que disparos que se sintieron durante los primeros días luego del deceso de este lanza internacional, el cual solo nuestro país tenía más de 22 detenciones a su haber, sujeto de 32 años que llevaba 8 años en Europa. En definitiva, durante esta jornada ya estaba todo listo y planificado, producto de que se tuvo que suspender las clases en al menos 4 establecimientos educacionales, algo que había sido requerido por parte del alcalde de la comuna para poder evitar cualquier tipo de peligro, para poder evitar cualquier consecuencia de este funeral de alto riesgo, el cual comenzó durante esta jornada con un fuerte resguardo policial, porque recordemos que el pasado viernes llegó el cuerpo sin vida de este sujeto, llegó embalsamado al aeropuerto Arturo Merino Benítez. Posteriormente fue trasladado hasta la casa de sus familiares a la población Lovalle Sur, y es ahí donde durante este fin de semana hubo varias quejas, porque regresaron los fuegos artificiales y también denuncias de disparos mientras estaban velando a Moisés Gallardo, alias El Mota. Imágenes que ustedes están viendo en pantalla que fueron captadas por diversos vecinos y también por asistentes a este velorio de alto riesgo. Por lo mismo, hubo un arduo contingente policial, fiscalizaciones que se estuvieron realizando en los alrededores de la calle Arturo Alessandri. Estamos hablando de carabineros de la prefectura Santiago Rinconada, también de carabineros de radiopatrullas, del grupo de operaciones policiales especiales y el control de orden público, con carro lanzaguas y carro lanzagases que estuvo desplegado durante esta jornada desde muy temprano, cuando poco a poco se acercaron familiares, seres queridos y también algunos amigos de este lanza internacional. De hecho, sus restos fueron sacados desde su domicilio pasadas las 10 de la mañana, y a eso de las 11:30 comenzó el funeral en el cementerio metropolitano. Las imágenes que ustedes están viendo en pantalla, de todas maneras, mucha molestia causó en los vecinos todo lo que se ha dado desde hace un mes a la fecha que hoy concluye. Por lo mismo, el alcalde tuvo que solicitar en definitiva el cierre durante esta jornada, la suspensión de clases en el Centro Educativo Integral para Adultos, la Escuela Lovalle D'Or, los jardines infantiles y sala cuna Mi Trencito de Lovalle y el Centro Educativo Integral para Adultos. Vamos a revisar las declaraciones por parte de los vecinos ahí en la población Lovalle D'Or. Bueno, porque así hay más seguridad por los niños. Malo, malísimo me parece, porque los niños sufren la consecuencia de la delincuencia, del narcotráfico. Mal estamos, la verdad que, como decía la otra vez la ministra, parece que los narcos tienen más poder que las propias autoridades en general. De verdad que es súper malo. Mira hasta dónde hemos llegado, que tengamos que privarnos de poder salir por las cosas que están pasando. Es una lata que por culpa de unos delincuentes
los niños se queden sin educación. Yo no soy de la comuna, yo vengo más lejos, pero es súper fome eso. Los niños pierden el almuerzo, pierden de hacer sus clases por culpa de unos gallos que no tienen nada más que hacer que estar perdiendo el tiempo en un velorio de alguien que ni siquiera valía la pena. Y situación que viene desde el 2 de abril, del domingo 2 de abril, cuando ya los familiares comenzaron a recordar a Moisés Gallardo, alias El Mota, con algunas pancartas, pero todavía faltaba el trámite de la repatriación de los restos de Moisés Gallardo. Aquello concluyó el día viernes cuando ya fue trasladado hacia su domicilio y se reactivó lamentablemente esta molestia e inseguridad que sentían los vecinos, y por lo mismo el alcalde estaba poniendo la voz respecto al clima de inseguridad que se estaba viviendo ahí en la población Lo Valledor Sur. Les decíamos que durante esta jornada estaban los familiares, los seres queridos, amigos, vecinos, los cuales estaban recordando a Moisés Gallardo, donde fundamentalmente su hermana, por ejemplo, lo que decía era que defendía esta forma de despedirlo, que no había por qué asustarse, y emplazaba directamente a sus vecinos que se quedaran al interior de su domicilio si no les gustaba. Vamos a escuchar esas declaraciones también por parte de vecinos asistentes a este funeral. Lamentablemente se prestó para los juegos artificiales, pero díganme ustedes, nosotros vulneramos los derechos de los vecinos y los derechos de velar a una persona tirándole el carro lanza agua, que el cajón, gracias a Dios, estaba cerrado. Si el cajón se abría, la persona viene embalsamada, se cae, se quebra, ¿a quién le reclamamos? ¿Qué le parece que se hayan suspendido las clases por este funeral? Una medida extremadamente ridícula. Porque aquí no hay balazo el día de la mañana, no hay balazo en la tarde. Eso es lo que quiere el alcalde, está enojado porque quiere hacer zona roja en este lugar, y esta población no es zona roja. Era un traficante, no era un narcotraficante, él robaba en Europa pero no traficaba. Han mojado con el guanaco, mojaron con los niños, tiraron bombas lacrimógenas con los niños escondidos. Parte de las explicaciones que dieron algunos cercanos entonces a Moisés Gallardo, alias El Mota. Entonces, pasadas las 11:30 de la mañana, 12 del día aproximadamente, bajo este arduo contingente policial, se bloqueó el tránsito en la avenida Américo Vespucio para que circularan los restos sin vida, como ustedes están viendo, hasta el ingreso al cementerio metropolitano para poder darle el último adiós por parte de los seres queridos y amigos que estuvieron en ese lugar. Hasta el minuto no hay detenidos respecto a este caso. Lo que hubo fue el lanzamiento de algunos petardos, algunos fuegos de artificio de menor alcance, según lo que pudimos observar al menos en terreno, y hubo muchos sujetos los cuales decidieron no ingresar, pese a que iban a la caravana, no ingresar hasta el interior de este campo, de este parque que está ubicado ahí justo a pocos pasos de la Ruta 5 Sur. Se supone que posiblemente, si eran fiscalizados, podían tener alguna cuenta pendiente con la justicia. También otro de los puntos negativos de la jornada es que además de los 4 establecimientos educacionales que tuvieron que cerrar durante esta jornada, también se hizo lo propio con el Centro Comunitario de Salud Familiar Miguel Enríquez, al igual que el Centro de Salud Familiar Lo Valledor Norte, y que se vieron afectados de su normal funcionamiento. De todas maneras, por parte de las autoridades, lo que dice el ministro de Educación, que las clases suspendidas tienen que retomarse de todas maneras, y también por parte del alcalde valoró este arduo operativo que se generó por parte de Carabineros para poder evitar cualquier desgracia. Vamos a revisar esas declaraciones. Debería haber contingente que controle el ingreso al sector, de poder tener más controles de identidad, más controles vehiculares, porque nosotros sabemos cuándo se van a producir estos eventos. Este velorio de alto riesgo se viene desarrollando ya hace varias semanas, y por eso que es incomprensible de por qué nosotros no logramos decomisar los fuegos artificiales, no logramos detener a todos estos delincuentes que vienen de otras comunas a generar el caos en la nuestra. Lo que estamos haciendo hoy día es la articulación con todos los municipios para que efectivamente nos hagan llegar estas solicitudes que muchas veces se toman incluso con las policías de los territorios, ¿no? Ahora, cualquier suspensión tiene la obligación de tener una recuperación de clase, porque lo que no podemos hacer es perder nuestros periodos, ¿no es cierto?, escolares. Así que esperamos en realidad que esto se supere. 4 establecimientos educacionales, 2 centros de salud, todos con sus actividades suspendidas producto de este funeral, el de alto riesgo, que ya concluyó en el cementerio metropolitano, que durante toda la jornada de la mañana mantuvo
tensa a la población en Lovallavar Sur respecto a lo que podía suceder. De todas maneras, absolutamente descartado que existieran al menos durante esta jornada disparos o balazos, sí, algunos petardos, cuando se desarrolló todo esto en medio del fuerte contingente policial para poder concluir con este funeral de alto riesgo de Moisés Gallardo, alias el Mota, peligroso, lanza internacional, el cual tenía más de 22 detenciones acá en nuestro país y que falleció allá en Italia luego de haber caído de un 5º piso, situación que afortunadamente al menos no ha dejado personas heridas, víctimas inocentes de estos funerales de alto riesgo que obviamente mantienen en alerta y molestan a toda la comunidad. Andrés. Completo informe, Fabián Collado. Muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Continuamos con temas relacionados con la seguridad. Buenas tardes. Hoy comenzó a implementarse el plan Calles sin Violencia. La estrategia busca reforzar el trabajo para combatir la delincuencia, también el narcotráfico. Dani Linares, ya tenemos en imágenes con todos los detalles de este esperado plan. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un plan que se ha dicho, al menos del Ministerio del Interior, no va a dejar a ningún municipio atrás. Parece que el programa incluye a 46 municipalidades a lo largo del país, 22 de ellas en la región metropolitana y que además comenzará la operatividad en la comuna de Santiago. Fue ahí, en la Plaza Bogotá, donde se dio el vamos al plan Calles sin Violencia, que tiene 4 ejes que son bien específicos para poder medir. 1, recuperar los espacios públicos. 2, poner a disposición de los tribunales a quienes tienen órdenes pendientes. Además, un aumento de la dotación de carabineros en cada una de las zonas y una persecución penal efectiva. Sobre este último punto, se ha señalado que desde el Ministerio Público se va a actuar como una macrozona, al menos aquí en la región metropolitana. Por ende, las comunas que están fuera del plan de todas maneras se van a ver beneficiadas respecto a los fiscales preferentes que va a nombrar el Ministerio Público para poder de alguna manera perseguir el delito y mejorar estos índices que van a ser medidos con cada uno de los alcaldes que son parte de este plan, el plan Calles sin Violencia, que va a comenzar hoy en la comuna de Santiago, pero que de forma paulatina va a incorporar al resto de las comunas seleccionadas. ¿Cuáles son los elementos seleccionadores, no? Finalmente, lo que ha generado el debate. Primero, capitales regionales. Segundo, que la tasa de homicidio por cantidad de habitantes. Esos son los 2 elementos que ha tenido a la vista el Ministerio del Interior para finalmente solicitar la incorporación o no de una comuna a este plan. Sobre esta situación, sobre lo que pasa finalmente con el resto de las otras comunas, cuál va a ser la disposición de las policías, se ha referido durante esta mañana la ministra del Interior en la presentación de este plan. Los municipios que están en este programa están por una sola razón, y es que son las comunas de Chile donde más homicidios hay. Pero no son las únicas comunas que tienen homicidios, no son las únicas que están preocupadas. Y como gobierno tenemos muy claro que hacer un foco particular en estas comunas no puede significar dejar atrás a las demás. Nadie va a quedar atrás, ninguna comuna va a ser dejada de lado de este esfuerzo que estamos haciendo. Pero responsablemente, para avanzar, tenemos que partir ahí donde hoy día los números nos dicen que el problema es más grave. Una vez instalada esta fuerza de tarea, de hecho, el Ministerio del Interior eventualmente se puede ir trasladando a otra comuna que no esté dentro de este plan, pero se debe partir por algo. Y el primer paso es buscar los delitos de mayor connotación, y entre ellos el más relevante son los homicidios, y es por eso que se ha tomado ese delito en particular como referencia para poder considerar una comuna u otra dentro de este plan, el programa Calles sin Violencia. Conversamos con los alcaldes que están dentro de este plan, que hoy asistieron a la inauguración del mismo ahí en la Plaza Bogotá. Vamos a revisar de inmediato sus declaraciones. La policía de investigación. El delito en Chile ha cambiado, ya no de delito común muchas veces que habíamos visto, sino que gran parte de ellos con uso de armas de fuego, y eso implica necesariamente combatir el crimen organizado. Quisiéramos no estar hoy día acá, pero la necesidad, la urgencia, las balaceras, los fuegos artificiales de todos los días dan la cifra para poder estar. Antes, yo llevo 7 años de alcalde y nunca había visto una estrategia de tal magnitud, de tal contundencia, y agradecer al gobierno este compromiso con las comunas. Este es un plan muy necesario para el país y obviamente hay que apoyarlo, pero también a la vez estar siempre muy pendiente de que se cumpla, de que estos no sean simplemente anuncios vacíos, pero obviamente creo que desde los municipios hay que colaborar con el gobierno. Hoy día el ministerio nos dice, bueno, son un indicador en base a los homicidios. Ok, muéstrenlo. Y muestren también con cuántos policías se va a implementar esto. Números concretos, no intenciones. Números, cuándo se va a implementar. Números, cuándo se va a medir. Porque de lo contrario, esto es lo más grave. Y esta no es una crítica política, es una advertencia. La ciudadanía está al límite de su tolerancia
con asesinatos en las calles. Cifras que también despiertan suspicacia en los alcaldes que no fueron considerados dentro de este plan. Hoy el representante de seguridad de la Asociación Chilena de Municipios, el alcalde de Lo Prado, que también está fuera de este plan, ha señalado que las cifras sin duda pueden ser relevantes, pero también piden tenerlas a la mano para poder contrastarlas, saber finalmente por qué han quedado fuera estas comunas que muchas veces cuando se hacen promedios, por en este caso de los homicidios por cantidad de habitantes, por 1 o 2 casos, pueden quedar fuera comunas enteras, el caso de Lo Prado, el caso de Macul, el caso también de otras comunas de la región metropolitana que han planteado sus dudas, sobre todo también con la dotación policial. Si finalmente el aumento de dotación policial en las comunas seleccionadas va a significar una disminución de efectivos de carabineros de la Policía de Investigaciones en cada una de sus comunas, vamos a revisar las principales aprehensiones que ha despertado el plan Calle Sin Violencia durante esta jornada. En el caso de Lo Prado, nosotros aumentamos en un 400% los homicidios respecto al año 2021. Entonces, uno no entiende y esperaría también que en el más breve plazo se nos pueda dar una explicación de por qué las comunas que hoy día no están en el plan, estuvimos en la mesa, a pesar de los datos duros que tenemos, y no nos incorporaron. Este plan para las 42 comunas va a requerir por lo menos 600 carabineros. ¿De dónde salen todos esos medios? ¿De dónde salen esos carabineros? De las comunas puntualmente que hoy día ya tenemos una escasez. La materia de seguridad no atañe a todo, por supuesto, pero no son las mismas atribuciones que carabineros. Y pedimos puntualmente que el plan continúe, que se vaya moviendo según los requerimientos, ojalá que sea por la zona, por supuesto, pero sin duda que no nos saquen carabineros porque ya estamos, lamentablemente, administrando una escasez tremenda de carabineros. Y sobre todo pidieron una mayor flexibilidad de las formas de ingresar a este plan, porque las cifras de homicidios se van actualizando cada tanto y eso significa, por ejemplo, que muchas veces esto no pueda generar algún tipo de problema para poder ingresar a una comuna u otra dentro de este plan Calle Sin Violencia. Dani Linares, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes. Vamos a cambiar completamente de información. Nos vamos a trasladar al sur del país con esta tragedia que se suscitó en la región del Biobío. Hasta Lebu llegaron los cuerpos de las 4 víctimas por el accidente aéreo en Isla Mocha. David Yáñez con todos los detalles desde la región del Biobío. David, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un operativo que partió cerca de las 4 de la mañana con el traslado a través de la lancha de Servicios Generales Talcahuano desde la Isla Mocha hasta Lebu y que terminó con un traslado final a través de botes Zodiac, de botes de goma, que llegaron hasta el puerto de artesanal de Lebu con el cuerpo de las 4 personas que fallecieron durante este accidente ocurrido la tarde de ayer en una aeronave que se estrelló a 100 metros de la costa de la Isla Mocha. Perecieron en este accidente tanto el piloto Juan Carlos Paul Retamal, de 65 años, muy conocido en Isla Mocha y también en Cañete, pues realizaba este servicio hace más de 30 años, además de Carlos Alfonso Jope, de 38 años, pescador artesanal de la misma Isla Mocha, además de 2 personas que se encontraban realizando labores en la isla. Edison Gerardo Villa, de 31 años, y Cristian Alejandro Gallegos, de 33 años. Uno era arquitecto trabajando para la municipalidad y el otro estaba realizando reparaciones en el faro de la Isla Mocha. Una situación que golpeó profundamente tanto a los vecinos de Lebu como a los de la misma Isla Mocha, pues recordaban todo lo que había sido el trabajo de estas personas y los tenían incluso con mucha estima y con mucho cariño. Escuchemos sus declaraciones. Don Juan Carlos Paul era una persona muy importante para nosotros. Una persona, para nosotros era nuestro piloto de emergencia, era nuestro piloto ambulancia y él estaba cuando nosotros lo necesitábamos. Pero ahora sin don Juan Carlos nosotros nos quedamos totalmente aislados. Si él vuela, o sea, si no estaba el subvencionado, estaba él, pues. Entonces ahora quedamos aislados, nosotros necesitamos algo seguro para nosotros. Es una situación, un accidente, una tragedia que nos ha conmovido bastante. Ha sido el día de ayer, fue un día muy complejo, sobre todo porque conocíamos a muchos de los que fallecieron en este accidente.
Cuerpos que fueron llevados hasta el puerto artesanal de Lebu y de ahí trasladados hasta el lugar donde nos encontramos en estos momentos, que es el Servicio Médico Legal de Cañete. Hasta aquí también llegaron familiares, amigos y conocidos y están preparando lo que va a ser el traslado final de algunos de estos cuerpos a la misma Isla Mocha y otros a sus distintos puntos de orígenes para los funerales. Hay también una discusión relacionada a la situación de conectividad que afecta a la Isla Mocha y tiene que ver con que la única aeronave que estaba subvencionada y que no era precisamente la que participó en este accidente, sino otra que recién logró ser contratada la semana pasada, logró hacer solamente 3 vuelos y finalmente terminó con una falla y en estos momentos la conectividad con Isla Mocha está prácticamente deshabilitada. Tenemos declaraciones de lo dicho por las autoridades tanto de esta situación como lo sucedido con la única sobreviviente de este accidente aéreo ocurrido en Isla Mocha. Escuchemos. Tuvimos que pedirle a la lancha que se mantuviera en la bahía del puerto de Lebu e ingresar a las personas fallecidas a través del bote de goma. De tal manera que por eso es que fueron recibidas, ¿cierto?, en la losa del puerto pesquero artesanal. Esas diligencias se están llevando a cabo el día de hoy en la Isla Mocha y también hay que indicar que hay otra lancha de la Armada, la LSG Concepción, la cual también se encuentra en la localidad de Isla Mocha con personal de buzos y con un oficial a cargo para poder efectuar todas estas diligencias investigativas y que podamos saber cuáles fueron las verdaderas causas de este fatídico accidente. Se encuentra actualmente en el servicio de urgencia. Tiene lesiones importantes, una fractura en C1 y además múltiples lesiones que están siendo tratadas. Se encuentra en buenas condiciones generales, va a ser trasladada al servicio de neurocirugía de nuestro establecimiento para continuar su tratamiento. Daniela Meliana Antilef, de 31 años, es quien permanece ahora en el Hospital Clínico Regional de Concepción luego de un traslado que incluyó primero Cañete, después el Hospital de Curanilahue y finalmente el Clínico Regional de Concepción, donde se prepara para una intervención de neurocirugía. Está en estado grave, estable, eso sí, al menos una buena noticia en medio de esta tragedia que involucra a los habitantes de Isla Mocha y de la provincia de Arauco. Buenas tardes. David Yáñez, desde la región del Biobío. Muy buenas tardes. Nos trasladamos ahora hasta la vecina región de la Araucanía, un tema que, se lo mencionábamos al inicio del informativo, comenzó un nuevo juicio oral contra Martín Pradenas, acusado por 7 delitos de connotación sexual. César Campos nos cuenta más desde el sur del país. César, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Claro que sí, es el segundo juicio oral en contra de Martín Pradenas. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia anuló el primero de ellos en diciembre del año pasado, cuando el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco lo había condenado ya a 20 años de cárcel por diversos delitos de connotación sexual, claro, entre ellos 4 abusos sexuales y 2 violaciones. Una de las violaciones en contra de una de las víctimas más mediáticas, por decirlo así, ¿no es cierto?, A.D., una universitaria que se quitó la vida luego de acusar precisamente a Martín Pradenas de que él la había violado en la ciudad de Pucón. Un segundo juicio que comienza con varios ribetes interesantes. La defensa, por ejemplo, pidió sacarle el chaleco amarillo, los que llevan todos los imputados en los tribunales de garantía. Se le preguntó de alguna manera a Gendarmería si eso se podía hacer, también si se le podían sacar las esposas. Solo accedieron a sacarle el chaleco amarillo en una sala contigua. Y lo segundo es que Gendarmería está pidiendo trasladar de Nueva Imperial a la cárcel de Temuco a Martín Pradenas. Sin embargo, la defensa dice que él está amenazado de muerte y por algo se tiene que quedar en la cárcel de Nueva Imperial, a unos 25-30 minutos de la ciudad de Temuco. Llegó a eso de las 9:30, llegó a eso de las 9 de la mañana, el juicio comenzó a eso de las 9:10. Ha llamado la atención también por parte de la familia de la víctima A.D. y de las otras 5 víctimas esta revictimización, ¿no? Hablan mucho de volver a revictimizar, a volver a ver en estrado a las víctimas y a sus familiares. Pero lo que llamó la atención también es que Martín Pradenas decidirá esta tarde si va a declarar mañana. Es algo que nos habló el abogado defensor. Escuchemos. ¿Qué tan importante, abogado, de que mañana Martín Pradenas declare? ¿Ustedes le pidieron declarar mañana? Muy buena su pregunta y es algo que tenemos que resolver dentro de esta tarde. ¿Ustedes se lo van a pedir que declare mañana?
más que pedir, va a ser una decisión consensuada. Conversaremos sobre ello y adoptaremos la decisión. En todo caso, lo principal al respecto va a ser la voluntad de Martín, más que una imposición nuestra. Sí, llamó la atención porque la magistrada le preguntó a Martín Pradenas si él iba a declarar en este juicio y él dice claramente que esta tarde lo va a decidir, incluso lo va a conversar con sus abogados. Y también habló, obviamente, la familia de la víctima AB, del caso más mediático conocido, del caso Pradenas. Habló Alejandro Barra, ¿no es cierto?, hablando de esta revictimización. Lo decíamos, de que las víctimas tienen que volver a estrado, tienen que volver a contar su historia y, por supuesto, también le preguntamos sobre la posible declaración de Martín Pradenas mañana en este tribunal. Escuchemos. Sería interesante saber, es lo que falta en este proceso, falta que el imputado se refiera y se defienda. Por lo tanto, nosotros esperamos que escuchar la voz y la defensa que tiene, ¿cierto?, el imputado mañana. La defensa tiene que determinar si el imputado va a declarar o no. Por nuestra parte, estamos tranquilos de que la prueba que hemos reunido a lo largo de la investigación es la que va a llevar al tribunal a determinar una sentencia firme condenatoria. El juicio tiene que versar sobre el consentimiento y la ausencia de este, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la acusación reposa en la incapacidad que tuvieron estas víctimas para oponerse. Nos encontramos bastante tranquilos porque la prueba ha sido contundente la vez pasada y el foco de nulidad no fue precisamente el desarrollo del juicio, sino que más bien fue un elemento que no estaba, digamos, al alcance de nuestras manos. Claro, serán 37 jornadas aquí en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco con este segundo juicio a Martín Pradenas y vamos a estar atentos a lo que ocurra mañana seguramente con esta posible declaración del imputado tan esperada, ¿no? Incluso por su defensa y también por los abogados de la víctima AB y también de las otras 5 víctimas querellantes en este caso mediático y emblemático también aquí en la región de la Araucanía. Sí, seguiremos atentos la jornada de mañana martes. César Campos, muchas gracias por el completo informe desde la región de la Araucanía. Buenas tardes. 13 horas con 27 minutos, nos vamos a la pausa, 22 grados en la capital. Volvemos con, ojo, el precio del arroz y también de los huevos, que lo conocíamos. ¿Qué preocupa a la autoridad? Vamos y volvemos. Ya volvimos con 24 tarde. Ahora. Vamos con la información del momento. En la comuna de Providencia, donde trabajan efectivos del GOPE por haber hallado hace instantes un artefacto sospechoso. Fabián Collao con la información del momento. Estoy viendo aquí la imagen, Fabián, y esto es aquí al ladito del canal, a salida del canal, afuera. Exactamente, Andrés, estamos hablando de uno de los accesos peatonales por calle Carlos Rito, por la vereda justo contiguo a Televisión Nacional, donde durante esta mañana apareció un extintor del cual no había llamado la atención, pero que de todas maneras es cuando Seguridad Ciudadana y Carabineros pasa por este lugar que lo califica como un elemento sospechoso. Por lo mismo, inmediatamente se interrumpió el tránsito, el acceso vehicular, por ejemplo, a Televisión Nacional, que es la calle Carlos Rito, que da hacia el Cerro San Cristóbal, al igual que por las calles laterales, con el fin de los trabajos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros, los cuales al arribar al lugar pudieron verificar de que generaba algunas características sospechosas con el fin de poder realizar una detonación controlada al menos, y eso es lo que está realizando en estos instantes este equipo especializado de la policía uniformada. Por eso es que están con estos trajes especiales para que esto se pueda llevar a cabo y posteriormente trasladarlo, el elemento, hacia el laboratorio de criminalística de Carabineros para que sea inspeccionado y poder confirmar o descartar una situación. Claro, la detonación ya se habría llevado a cabo según lo que estamos observando, pero que de todas maneras todavía no está confirmado ni descartado si que se pueda tratar de un artefacto explosivo o no. De todas maneras, en medio de esta situación, lo que reviste que hay que realizar estas labores con cierta rigurosidad, lógicamente, para poder identificar todas
todo aquello y posteriormente poder confirmar o descartar o algo que no va a ser probablemente ahora, si es que era un elemento explosivo o no, lo que se está generando en los alrededores, este operativo policial que se está generando en los alrededores de Televisión Nacional, fundamentalmente por el acceso a la avenida Bellavista. Y vamos a tratar de ver si es que Carabineros nos puede entregar alguna versión ahora que ya la situación está más controlada. Vamos a ver, consultar si es que podemos circular, porque ya se está inspeccionando toda el área para poder verificar esta situación. A ver si es que nos acercamos a Carabineros. Teniente, a ver, teniente, ¿pudiéramos conversar un poquitito? Mayor, disculpe, sí, nos dicen que nos esperemos un poquito el mayor de la 19ª Comisaría de Providencia para saber los antecedentes, porque están siendo proporcionados en estos instantes a ellos por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales que acaba de concluir su trabajo, pero que todavía nosotros no nos informan si es que era en definitiva un artefacto explosivo o no. Entendemos que se podría descartar, ojo, ¿por qué situaciones? Ya que el extintor fue dejado ahí y ahora lo que se está realizando toda una labor para poder examinar esto. Mayor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Su nombre y su cargo. Mayor Nicolás Rojas, jefe operativo de la 19ª Comisaría de Providencia. Bueno, si nos pudiera contar lo primero y lo más importante, si se puede confirmar o descartar. Sí, no, descartar totalmente. Estos son protocolos que hay que hacer en caso de seguridad, ya que podría haber sido como no podría haber sido. Así que lo primero que hacemos nosotros es aislar el sitio de suceso para que venga el equipo especializado a descartar lo que efectivamente vimos que era solamente un extintor abandonado. ¿Esto fue visto por alguna persona que dio la alerta? Sí, la avisaron a TVN nos avisó a nosotros y activamos el protocolo correspondiente. Ahora ya queda todo esto habilitado, ¿no? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Mayor. Que esté muy bien. Entonces, descartado artefacto explosivo que activó operativos acá en las afueras de Televisión Nacional en la comuna de Providencia. Ya el Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros se retira en medio de estas situaciones que tienen que generar, que son muy complejas, lógicamente, para poder confirmar o descartar. Afortunadamente, es lo último, está descartado y estamos entonces en buenas condiciones en TVN. Falsa alarma, afortunadamente. Don Fabián Collao, un abrazo, chao. Continuamos con otras informaciones de la jornada. El Ministerio de Salud anunció nuevos grupos de vacunación con la bivalente para combatir el COVID-19. Recordemos que esta vacuna bivalente contiene dos tipos de antígenos diferentes. Uno, la cepa del COVID-19 original, y otra de la variante Omicron. Desde el 26 de abril podrán vacunarse todas las personas desde los 12 años, incluyendo las embarazadas. Además, se podrán vacunar con el esquema primario, es decir, primera y segunda dosis, todos los niños y niñas desde los 6 meses hasta los 3 años. Para ellos estará disponible la vacuna Sinovac. Cambiamos de tema. La inmobiliaria San Valentino, dueña de la ex clínica Sierra Bella, anunció acciones legales contra la Municipalidad de Santiago para forzar la compraventa del recinto. Mediante un comunicado, la empresa aseguró que nunca ofrecieron las instalaciones y que tampoco mantuvieron contacto previo con la alcaldía, sino que fue esta última la que manifestó interés por comprar el inmueble. Según San Valentino, solo hubo una instancia de negociación, una reunión el pasado 20 de diciembre encabezada por la propia alcaldesa Hasler, donde habría ofrecido un monto menor al acordado finalmente, cifra que superó las 234.000 unidades de fomento. Desde la inmobiliaria acusaron mala fe por parte de la edil porque a su juicio pretendería desconocer sus obligaciones contraídas en un contrato válidamente suscrito. Y en la inauguración de la Expo MIN 2023, el presidente de la República, Gabriel Boric, respondió a quienes critican la Estrategia Nacional del Litio, asegurando que el gobierno está preocupado y ocupado en generar certidumbre para los negocios en esta industria. Además, descartó tener aspiraciones de convertirse en Ricardo Lagos o Salvador Allende, como lo afirmó el presidente de la UDI, Javier Macaya. Escuchemos declaraciones del presidente Boric. Yo le digo a Javier y a quienes expresan sus dudas y observaciones respecto a esto, primero, que yo no pretendo ni aspiro a convertirme ni en Ricardo Lagos ni en Salvador Allende, que sí aspiro a aprender de la experiencia larga de nuestro país y de todos quienes me antecedieron, en lo bueno y en lo malo. Pero mi aspiración no es a replicar un modelo que ya pasó. Mi aspiración hoy, como me invitara Karen Tal justamente en la ENADE, es a ser el presidente que una a todos los chilenos y chilenas detrás de una visión país que podamos compartir conjuntamente.
13 horas con 42 minutos, nos vamos a una nueva pausa en las noticias y al regreso toda la información del mundo junto a Andrea Aguilar. Hoy en el Perú comienzan las audiencias del juicio contra el expresidente Alejandro Toledo. Toda la información del mundo, esta jornada de día lunes 24 de abril, junto a Andrea Aguilar aquí en el estudio. Andrea, buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Partimos, como tú lo dices, en el vecino país porque hay mucha expectativa frente a lo que podría ser esta primera audiencia contra el expresidente peruano Alejandro Toledo, que recordemos llegó al Perú proveniente de Estados Unidos durante este fin de semana. Hoy se supone que tendría esta primera audiencia, sin embargo, sus abogados ya han dicho que no tiene como tal una obligación de presentarse a cada una de las audiencias que se den en el marco de este juicio. Su abogado ya ha señalado que efectivamente él tiene un estado de salud delicado, que además, Andrés, sería uno de los argumentos que estaría dando la defensa para pedir que al expresidente Toledo le den una prisión domiciliaria. Sin embargo, lo que dice la Fiscalía es que finalmente se ha comprobado que él al menos tiene un estado de salud estable, pese a que recordemos que ha padecido de cáncer en años anteriores. Se ha también especulado mucho y se ha hablado sobre la presencia de quien vemos ahí, de Patricia Benavides, que es la fiscal general de Perú, porque realmente no es usual que una funcionaria de tan alto perfil esté recibiendo a un extraditado. Claro, Toledo tiene una calidad de expresidente, sin embargo, incluso se ha dicho que ella podría perdonarle todo lo que tendría Toledo por delante si él se acoge, por ejemplo, a la colaboración y da bastantes informaciones sobre lo que fue su gobierno o sobre otros actos de corrupción. Y ahí uno lo contrasta, claro, son delitos muy distintos, acusaciones muy distintas, la misma performance, entre comillas, de Benavides cuando fue el caso de Pedro Castillo, que ya fue durísima con el ahora expresidente peruano. Completamente, y a eso se suma, Andrés, además que el expresidente Toledo va a estar compartiendo prisión con Alberto Fujimori y con Pedro Castillo, recordemos. Barbadillo. En Barbadillo, efectivamente. Yo me imaginaba que no sé qué juegos de mesa irán a compartir ahí, no sé cómo será Al menos se sabe que durante bastantes años Toledo y Fujimori tuvieron una relación muy conflictiva, muy complicada. Y que efectivamente entonces se llama prácticamente ya la prisión presidencial, porque hay 3 exmandatarios de distintas décadas, todos presos efectivamente en esta prisión ubicada a las afueras de Lima. Y avancemos ahora a otras informaciones porque sigue siendo dramático lo que sucede en Sudán. Sigue habiendo, Andrés, evacuaciones masivas, especialmente de ciudadanos extranjeros, realmente de todos los continentes, particularmente estadounidenses, pero también europeos, africanos, incluso latinoamericanos. Se ha hablado, por ejemplo, de México, Colombia, que están evacuando a sus ciudadanos porque realmente es muy inestable lo que sucede en este país del norte africano, el noreste africano. Recordemos que ya son prácticamente 10 días de conflicto. Estamos hablando, según la última cifra oficial, de al menos 400 muertos, al menos varios centenares de muertos y al menos 3.500 heridos. Durante esta jornada, como vemos en imágenes, se ha dado la evacuación de distintos grupos de extranjeros, una lista creciente de países que ha evacuado a sus ciudadanos. Y repasemos también lo que ha dicho justamente el responsable de la diplomacia europea frente a lo que ha sido este proceso de evacuación de extranjeros en Sudán. Ha sido un fin de semana largo, intenso, tratando de sacar a nuestra gente de Sudán. Ha sido una operación compleja y una operación exitosa. No nos podemos permitir que Sudán implosione, porque enviará ondas expansivas a toda África. Hay que parar la guerra, silenciar las armas y empezar a buscar una solución política, porque no hay una solución militar a esta guerra. Recordar además, Andrés, que esto viene prácticamente desde el golpe de Estado de 2021, cuando finalmente se establece un gobierno militar en este país, y en esos momentos son justamente 2 facciones, una facción que es el ejército reconocido y otra facción que son paramilitares, los que se están disputando el control de este país, que además es uno de los principales exportadores de oro y de gas del continente africano. Y nos vamos a quedar justamente en África con una noticia que ha conmocionado esta parte del mundo, porque hay al menos 70 personas que habrían fallecido. En lo que se habla, Andrés, sería un suicidio colectivo por razones religiosas. Recordemos además que las autoridades han desenterrado 73 cuerpos en unas 14 fosas comunes en un bosque ubicado al este de este país. Se cree que los muertos eran miembros de la iglesia Good News International y que fueron persuadidos a morirse de hambre para llegar al cielo antes de lo que les dijeron sería el fin del mundo.
Esto ha conmocionado, por supuesto, este país africano. El líder de la iglesia, el pastor Mackenzie Tenge, ya está bajo custodia policial y la cifra final, al menos se teme en este país que sea mucho más alto, porque la Cruz Roja ha dicho que han, digamos, informado de cierta forma de la desaparición de al menos un centenar de personas que asistían a esta iglesia. Y revisemos ahora noticias de esta parte del continente en América Latina, porque la Oficina de Seguridad en Brasil reveló esas imágenes, Andrés, que son nuevos registros de lo que ocurrió justamente el pasado 8 de enero en este ataque, esta emulación de ataque a Capitolio, pero que se dio justamente en Brasil por parte de partidarios del bolsonarismo. Las nuevas imágenes llegan después de una solicitud del Tribunal Superior Federal para poder liberar este material que estamos viendo en imágenes. Hay al menos 400 archivos que han sido revelados, con más de 4.000 horas de imágenes bajo investigación policial. Se puede ver, como estamos viendo ahí en este registro, manifestantes pasear por los pasillos del Palacio Presidencial, videos además que muestran el momento en el que el presidente Lula da Silva llega también al despacho presidencial en el Palacio de Planalto después de lo que fue el asalto, que todavía continúa siendo un motivo de investigación para las autoridades del gigante del continente. Y revisemos hasta ahora las imágenes que llegan desde Europa, porque expertos están preocupados, Andrés, por el bajo nivel que está alcanzando el río más grande de Italia. Estamos hablando del río Po, de 652 kilómetros, que se extiende desde la ciudad noroccidental de Turín hasta Venecia, que atraviesa prácticamente la parte más poblada del país. El norte de Italia. El norte de Italia, la zona que está más alta, altamente industrializada, también donde hay muchas más áreas que están cultivadas. Y a principios de abril, el nivel del río había alcanzado un mínimo récord estacional en 30 años, con caudales que son apenas un tercio del promedio de lo que debería estar por estas épocas. Recordar además que los Alpes italianos también han experimentado un invierno inusualmente seco, muy cálido, que todavía no hay reservas de nieve, y las autoridades locales y nacionales proyectan que al menos se van a enfrentar decisiones muy difíciles sobre lo que va a ser el posible racionamiento de agua cuando comience justamente el verano en el continente europeo. Y nos quedamos acá en Europa, Andrés, porque continúa dando mucho de qué hablar la coronación del rey Carlos, pero particularmente la ausencia de Meghan Markle, y es que ella le dio un comunicado a la edición británica de la revista Hola, porque está bastante molesta, dice ella, que esto es un circo, lo que se ha armado en torno a la ausencia de ella, que ya lo habíamos mencionado, tiene que ver con que cumple el mismo día su hijito Archie del día de la coronación del rey Carlos. Cada uno puede tomar sus decisiones, pero en el fondo ahí también hay una señal. Completamente, y lo que le dijo ella a este diario británico, o a esta edición británica de la revista Hola, es que realmente esto es un circo lo que han montado, que ella finalmente no se va a referir a lo que fueron conversaciones de hace 2 años o correspondencia de hace 2 años sobre cosas que habían pasado hace 4 años, porque los medios británicos dicen que ella continúa molesta por lo que fueron algunos episodios de racismo que se habrían dado al interior de la familia real. Justamente relacionada, ¿te acuerdas? También con Archie, cuando hablaban incluso del color de piel, de cosas, creo que antes que naciera, pero situaciones de ese tipo, pero a uno le llama la atención que el Tata lo van a coronar como rey de Inglaterra y no va a estar uno de los nietos, digo yo, no sé, es particular. Claro, es bien particular, Andrés, aparte porque no se sabe realmente qué tipo de protagonismo va a tener el príncipe Harry. Al menos se sabe que va a estar marginado de los momentos más importantes. Hablamos, por ejemplo, del desfile con la familia, también de esa foto emblemática que vamos a ver seguramente en el Palacio de Buckingham. Ya se ha dicho que él no va a ser parte de eso, y también parte de la molestia de esta parte de la familia real, de los duques de Sussex, tendría que ver con que la invitación llegó para Harry y para Meghan, pero no para los 2 hijos pequeños. Y se sabe que los hijos, al menos de William y de Kate, que es prácticamente William es el heredero al trono, sí van a tener un protagonismo bastante especial, al menos en lo que se respecta a la coronación, que recordemos va a ser el 6 de mayo, se va a extender entonces al menos hasta el 8 de mayo con este fin de semana festivo que van a tener los británicos en el marco de lo que va a ser uno de los eventos históricos en ese país. O sea, ese fin de semana va a estar entre coronación y elecciones acá. Sí, vamos a tener harta noticia, movidito, Andrés, ese fin de semana aquí. Y vamos a volver al continente asiático, porque un avión con más de 150 personas a bordo reportó, Andrés, hace muy pocos minutos una emergencia en uno de sus motores. Han circulado muchas imágenes a través de redes sociales donde se ve cómo esta aeronave está incendiada prácticamente después de despegar del aeropuerto de Katmandú. Los registros compartidos
Exactamente. Y mostraban justamente el momento en el que el avión se incendiaba en el cielo. La aeronave con destino a Dubái regresó después de que comenzaron las llamas. Intentó aterrizar en el aeropuerto, donde los camiones de bomberos se mantuvieron muy alertas. Y la Autoridad de Aviación Civil de Nepal informó que la tarde pues, el vuelo volvió prácticamente a la normalidad. Después de un tiempo despegó nuevamente con destino hacia Dubái, según estaba establecido. Hace poquito hubo el desplome de un avión en Nepal. Claro. Yo recuerdo hace no sé cuántas semanas, pero una tragedia, incluso las imágenes quedaron patentes, cayó en la mitad, no sé si era en Katmandú, en un pueblo cercano. Sí, realmente siempre, Andrés, se cuestiona mucho lo que es la seguridad y el nivel de mantenimiento que tienen, particularmente en India, también en Nepal, en varios países asiáticos en donde se dan estas grandes tragedias aéreas, y Nepal obviamente vuelve a ser entonces objeto de cuestionamientos frente a lo que ha sido este nuevo episodio aéreo que afortunadamente no pasó a mayores. Y terminamos nuestro bloque internacional con las cámaras de seguridad de un cine en Alaska, porque captaron una escena realmente, Andrés, que deja sin palabras. Es un alce que llega al cine en Alaska, se mete prácticamente acá. ¿Puede comprar una cabrita para la película? Puede comprar, no, él no necesitó comprar porque prácticamente la sacó de la basura. El registro viral en redes sociales muestra a este animal entrando a este cine ubicado en la ciudad de Kenai, y dentro del cine el alce metió la cabeza, así como Pedro por su casa, en uno de los basureros para comer cabritas. Tenía hambre, pues. Y además sacó una cajita feliz de McDonald's, mira, así que era bien exquisito. Tú nos mostrabas que en una clínica. Claro, también, también en Alaska, Andrés. Sí. Los alces están prácticamente llegando a esas zonas que son más pobladas, y siempre tenemos ese debate nosotros acá, si somos nosotros los que invadimos su territorio o ellos finalmente los que terminan invadiendo esa zona. Ahí se ve justamente comiendo McDonald's este alce en Alaska. La inefable cajita feliz. Ya. Andrea Aguilar, muchas gracias. Que estén bien, buenas Con tardes. la imagen del alce devorándose una cajita feliz allá en Alaska, nos vamos a la pausa. Ya volvemos con 24 tarde. Vamos a hablar de economía. Aquí en 24 tarde vamos a hablar de su bolsillo, de varios productos, de varios alimentos, servicios que van al alza. Vamos a hablar primero del precio del arroz y también del precio de los huevos. Usted seguramente lo ha sentido en su presupuesto diario. ¿A qué se debe, por ejemplo, el alza de estos insumos, sobre todo el arroz? ¿Cuándo podrían bajar estos productos? Se lo preguntamos a Sofía Carrizo. Sofía, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, porque durante esta mañana el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se refirió a las industrias tanto del arroz y del huevo, porque sabemos que son indispensables para la dieta de cada persona. Bueno, hablemos del huevo. Él confirma que se ha visto un aumento en su precio en estas últimas semanas de cerca de un 7%, homologándose, ponga atención, el precio de las ferias a lo de los supermercados. Y esto se debe al principal factor que sabemos que es la gripe aviar, y que ha afectado a un 5% a un total de 250 empresas medianas que producen este producto, y que se ha generado un alza que alcanza el 35% en este último año. Bueno, tenemos las palabras por parte del ministro en torno al precio del huevo. Los invito a revisarlas de inmediato. El huevo en un año ha crecido en torno al 35%, ya ha existido esta alza en el último mes. Pero esta situación en los últimos días se ha ido regularizando. Esperamos que estamos atentos a los próximos informes. De todas maneras, como mencionaba antes, la situación de los stocks a nivel mundial nos permiten cubrir tranquilamente el consumo. Bueno, ahí escuchábamos las palabras por parte del ministro en torno al huevo, pero también hablábamos del arroz, que sabemos que es uno de los productos fundamentales para los almuerzos, ¿no? Y este está atravesando lamentablemente una escasez importante a nivel mundial, generando principales pérdidas en Brasil y como también en Asia. Por lo mismo se ha generado un leve aumento, y no solamente debido a esto, sino que también esto para importarlo a nuestro país debido al alza del dólar. Pese a lo que yo les comentaba anteriormente, el ministro de Agricultura fue bastante enfático y dijo que no va a haber de momento un alza considerable, desmedido en el precio del arroz. Esto se debe a dos factores. Uno de ellos
es precisamente a que va a aumentar la producción de los arroceros a nivel país y como también existe stock suficiente, abastecimiento garantizado para toda la población, así que de momento no se generaría desabastecimiento debido a esta escasez que se afecta a nivel mundial. Pero bueno, el llamado que ha hecho el ministro en torno a esto es obviamente a las personas a cotizar, tanto en las ferias como aquí en La Vega y como también en los supermercados, porque déjenme contarles que aquí en La Vega el arroz a granel, al menos de grado 2, alcanza los 1.000 pesos el kilo, el pregraneado, el arroz 1.200 también el kilo y el arroz integral el 1.100 pesos el kilo. Y también obviamente hacía el llamado a las personas que nos están viendo en su casa a preferir los alimentos de temporada, por ejemplo las manzanas, los pimentones y como también los limones. Al menos confirmaba el ministro de Agricultura en torno al arroz que no va a haber más aumentos, es lo que se espera, y que obviamente están analizando la situación crítica que está ocurriendo con la situación de la gripe aviar y que incluso están viendo medidas y no se descarta eventualmente que se pueda vacunar a estas mismas especies para hacer frente a esta influenza, Andrés, influenza digo. Un arroz con huevo más caro, no quiero ni pensar. Ya, Sofía Carrizo, muchas gracias. Chao, chao. Buenas tardes. Vamos a hablar de otras alzas. Hablamos del precio de los huevos, del precio del arroz y también todos los que viven en condominios, en departamentos, han sentido durante no solamente los últimos meses, los últimos 2 años, el alza consecutiva del precio de los gastos comunes. Esto de acuerdo, y les vamos a mostrar cifras súper decidoras, de un estudio realizado por la plataforma que se dedica justamente a la administración, esta empresa, del tema de los gastos comunes en edificios y también en condominios, Comunidad Feliz. Vamos a revisar los primeros números para entender qué es lo que ha sucedido durante los últimos 2 años. A ver, de acuerdo a esta plataforma, el promedio de los gastos comunes el año 2011, el primer trimestre, los primeros 3 meses, era 56.000 pesos. ¿Cuánto ha crecido? Lo vemos, 22%, hasta los 67.000, casi 68, durante el primer trimestre del 2023. 22% de alza. Esto se debe a 2 factores fundamentalmente y lo pasamos a revisar en la siguiente gráfica. Tiene que ver con la inflación. Esto le ha pegado a todos prácticamente. Muchos insumos que tienen relación con los gastos comunes, por ejemplo, el precio del gas, el precio de varios insumos han subido. Y también, este año en particular, se comenzó a cobrar el IVA a los servicios, sobre todo, por ejemplo, a este tipo de servicios. No a todos, algunos quedan exentos, pero dentro de los cambios tributarios de este 2023, pero el IVA a los servicios, puntualmente el tema de los gastos comunes, empieza a correr y eso va a afectar el mes a mes de las personas que viven en edificios y también en condominios. ¿Dónde suben más? Si lo vemos desde el ámbito regional, en la región de Los Ríos, miren, 127% de alza en estos 2 años que yo les mencionaba antes, la Araucanía 57%, el Biobío 36%. ¿Qué sucede puntualmente en la región metropolitana? 20% de alza en la zona que cobija cerca del 40% de la población. ¿Cuáles son las comunas donde se han visto mayores incrementos? Curacaví, 83%, Pudahuel, 47%, la comuna de Lo Barnechea, 40%. Vamos con la siguiente estación, y esto parece de perogrullo, pero nunca está de más y genera una serie de efectos. En invierno los gastos comunes suben hasta un 40%, por razones bien lógicas, lo pasamos a revisar en la gráfica. Los gastos en climatización, el uso de luz y el uso de agua y gas es lo que más hace aumentar el precio de los gastos comunes, por lo menos durante los meses de junio, julio, agosto hasta septiembre. Y es cuando se ve un fuerte aumento en la morosidad, que la vimos a principios de este año. Son números que yo les contaba del primer trimestre de este año. La morosidad a principios de este año, por un tema estacional, llegó a subir hasta un 50%. Se fue regularizando. Y este aumento en la morosidad también se espera que ocurra, como ocurre también casi todos los años, durante la mitad de año, justamente donde cae el invierno. Y el último dato que les voy a entregar es bien interesante respecto a... con la última gráfica, señor director. Ahí está. La ley de copropiedad, que la nueva ley que comenzó a regir hace ya un tiempo, trae varios cambios y esto es bien importante. Recordemos que la anterior ley, cuando una persona o el dueño o el responsable de un departamento no pagaba los gastos comunes por 3 o más meses, se le cortaba la luz. Solamente se le podía cortar la luz. ¿Qué sucede con esta nueva ley de copropiedad? Ahora a la persona se le puede, por ejemplo, cortar la luz o la calefacción, que es bien importante, o el gas, es muy importante, o las telecomunicaciones. Es decir, yo creo que si a una persona se le deja con
con la ducha helada puede ser bastante más el camino más fácil para que, por ejemplo, pues, sobre todo en invierno, para que pague los gastos comunes. Son los cambios en la ley de copropiedad que comenzó a regir hace un tiempo. Se puede cortar la luz o la calefacción o el gas o las telecomunicaciones en caso de tener 3 o más meses sin pagos. Es parte de la información económica aquí en 24 tarde. Vamos con el deporte. Ahora con 29 minutos nos vamos, nos despedimos, los esperamos mañana. Puede seguir la sintonía de TVN o seguir informándose a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Que tenga una excelente y provechosa tarde.